Buenas noches, les damos la bienvenida a este webinar denominado Conozca más sobre proyectos y las certificaciones PMP y CAPM. Les habla Álvaro Ríos, director de Diplomata. Este webinar está programado para realizarse entre 60 minutos y 90 minutos. Va a depender la cantidad de inquietudes que ustedes tengan relacionadas con este tema. Hoy vamos a tratar sobre lo que es el PMI, sobre los diferentes estándares profesionales, pero haremos énfasis en el PMBOK, la sexta edición, y la guía práctica de AI. Vamos a hablar sobre los programas de certificación internacional, algo básico sobre proyectos predictivos ágiles e híbridos, y nos vamos a focalizar en resolver todas las inquietudes que ustedes tengan relacionadas con las certificaciones PMP y CAPM. Es decir, cuáles son los requisitos, los costos, los pasos a seguir para la certificación, las modalidades para presentar el examen, las características del examen, cómo sostenemos la certificación y todas las otras inquietudes que ustedes tengan relacionados con el tema. Primero vamos a comenzar con el PMI. ¿Qué es el PMI? Es el Instituto de Gestión de Proyectos más reconocido a nivel mundial. PMI por sus siglas en inglés, Project Management Institute, y lo podemos encontrar en internet con la dirección www.pmi.org. El PMI tiene presencia en más de 208 países y tiene más de 1 millón de personas ya certificadas como PMP en el mundo. ¿Qué es lo que hace el PMI? ¿Qué es lo que hace este instituto? Él desarrolla estándares profesionales focalizadas en gestión de proyectos o en herramientas de proyectos. Actualmente tiene alrededor de unos 23 diferentes estándares que apoyan la gestión de proyectos. El principal, el de fundamentación de proyectos, se conoce como PIMBOK o PMBOK, que es el libro sobre dirección de proyectos más difundido a nivel mundial. Pero no es el único. También tiene el de estándar de programas, el de estándar de portafolios. Recordemos que abajo están los proyectos, encima los programas, más arriba los portafolios, y para ello tiene sus diferentes estándares. Tiene la guía práctica de Ágil, OPM3, que es el que nos ayuda a medir la madurez organizacional en gestión de proyectos, estándar de la WS, valor ganado, construcción, gobierno, riesgos, gestión de la configuración, etcétera. Hoy nos vamos a concentrar en estos dos, que son la base para certificarnos, ya sea como PMP o como sea PM. El PIMBOK, la sexta edición, estamos en la sexta edición actualmente, está muy focalizada, a pesar de que habla sobre proyectos predictivos, proyectos ágiles, perdón, tiene más énfasis en proyectos predictivos. Cuando hablamos de proyectos predictivos, a nivel mundial existen muchos institutos, muchos estándares que se han focalizado históricamente en describir cómo se trabajan los proyectos predictivos, en crear un marco para proyectos predictivos. Hoy nos vamos a focalizar en el PIMBOK, específicamente en este que viene del PMI. El PIMBOK, ¿qué nos habla? Nos habla sobre una fundamentación en proyectos y luego comienza a hablarnos de 49 procesos que están agrupados en 5 grupos de procesos y 9 áreas de conocimiento. Los 5 grupos de procesos son los clásicos: inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control y cierre. Y las áreas de conocimiento son integración, alcance, cronograma, costos, calidad, recursos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones y gestión de los interesados. Y en su interior, 49 procesos. El PIBOK entonces se focaliza mucho en describir cada uno de estos procesos y cada proceso tiene unas entradas, unas herramientas y técnicas y unas salidas. ¿Qué es un proyecto predictivo? Son estos proyectos que tienen un alcance muy claro, y si tienen un alcance muy claro, podemos definir una planificación detallada durante todo el ciclo de vida de ese proyecto. Si el proyecto dura 6 meses, 1 año, 2 años o más, podemos hacer una planificación detallada para él. Se caracterizan también porque tienen fases. Fases que al cumplirse finalizan con uno o con varios entregables que le entregan
a la siguiente fase. Por eso los proyectos también se conocen con el nombre de cascada, proyectos en cascada o proyectos predictivos o proyectos tradicionales. Entonces, sobre estos está muy focalizado el PMBOK, aunque también habla de componentes ágiles, pero no es su fuerte. También viene la guía ágil, sí se focaliza en proyectos ágiles. En los proyectos ágiles están partiendo de una mentalidad ágil que está sustentada en el manifiesto ágil, que contiene 4 valores, 12 principios y muchas prácticas. Esas prácticas están concentradas en Scrum, Crystal, Scrumban, Agile Unified Process, Stream Programming, etcétera, etcétera. De todas estas prácticas habla la guía práctica de ágil del PMI. Cuando vamos a prepararnos ya para la certificación PMP o la certificación CAPM, pues vamos a tener que conocer todas estas prácticas, cómo funcionan, cuáles son sus principios, sus principales procesos. Y todas también están entonces soportadas por Kanban y por Lean. Bueno, y este es ya una visión de Scrum. ¿Por qué estoy aquí resaltando Scrum? Porque de las prácticas ágiles, hoy en día a nivel mundial, Scrum es aplicado a nivel mundial más o menos en un 55%. Scrum es un marco de trabajo ágil que se puede aplicar para diferentes tipos de proyectos. Y hay otras prácticas ágiles que son más propias para desarrollo de software, no para cualquier otro tipo de proyectos. Cualquier otro tipo de proyectos que tienen unas características especiales. ¿Cuáles son? Que tiene un alcance general, pero por sus características y porque estamos previendo muchos cambios y porque podemos hacer entregas incrementales en ciclos cortos, podemos trabajarlo con este tipo de abordajes, con un abordaje ágil que en la medida que vamos avanzando en ciclos cortos podemos hacer entregas de valor. Esto es en términos generales lo que trata los proyectos ágiles. Y por eso le resalto aquí Scrum, que tiene una serie de ceremonias, de roles, de artefactos que sirven para llevar a cabo este tipo de proyectos. Entonces, lo primero, el PMI desarrolla estándares profesionales y para el tema que vamos a tratar hoy, de la certificación PMP y APM, esos 2 estándares son fundamentales, los debemos conocer, los debemos estudiar, pero adicional a ello debemos estudiar mucho más, porque eso, todo ello es lo que va a complementar la certificación. ¿Qué más hace el PMI? El PMI tiene unos programas de certificación internacional que tiene diferentes niveles. Hay un nivel básico con una certificación denominada CAPM. Podemos decir que es como un técnico en gestión de proyectos y está destinada para personas que no son profesionales o que siendo profesionales todavía no tienen mucha experiencia en proyectos y que desean demostrar que están alineados con las mejores prácticas de proyectos a nivel mundial. Vienen otras certificaciones de nivel intermedio. La más reconocida de ellas es la PMP, de la que vamos a hablar hoy bastante, Project Management Professional, profesional en dirección de proyectos, pero no es la única. Está PMI-RMP, que es para riesgos, PMI-SP para cronograma, PMI-ACP para ágil, profesionales en ágil, PMI-PBA, analista de negocios de proyectos. Y hay unas certificaciones avanzadas que tienen que ver con profesionales en programas y profesionales en portafolios. Estos son los números a nivel mundial. Miramos que en PMP, más de 1 millón de personas certificadas en el mundo. ¿Cuántas personas piensan ustedes que hay certificadas en Colombia? Aunque en este momento nos están acompañando personas de otros países, pero este lo tengo para, digamos, para Colombia. Pero, digamos, podemos encontrar también como esa misma tendencia en países de Latinoamérica. ¿Cuánto piensan ustedes que hay en Colombia certificados como PMP? Cualquier cifra. ¿Cuánto? 500. Bueno, hay un poquitico más. Actualmente hay 6.220 personas aproximadamente en Colombia certificadas, lo cual en realidad es poquito, ¿sí? Lo cual es poquito y no se encuentran muchas personas así disponibles PMP. Son bastante demandadas. Entonces,
podemos decir que más o menos el 25-30% están ubicadas por los lados de Bogotá, Cundinamarca. El resto ya distribuidos en el resto de Colombia. Mire, y las otras certificaciones sí tienen pocas personas que la ostentan. Mire, por ejemplo, riesgos. Riesgos es una certificación que comenzó con bastante fuerza a nivel mundial y paró la demanda de personas certificadas. Lo que se ha sustentado es que las personas se han dedicado más a aprender abordajes ágiles porque ha sido una demanda pues más próxima y por eso, digamos, estas otras certificaciones de nivel intermedio o de nivel avanzado han estado un poco quietas. Entonces, resumiendo, el PMI es el instituto, desarrolla una serie de estándares profesionales, alrededor de 23, y resaltamos el PMBOK y la guía práctica de AGIS. Así solamente un brochazo que hablamos sobre ella. También tiene unos programas de certificación internacional y tiene unas publicaciones y comunidades de práctica especializadas en temas de proyectos. Y también tiene capítulos en los diferentes países, capítulos donde pues, las personas se reúnen, comparten conocimiento, hacen networking, etcétera. Y comunidades de práctica por industria o por áreas de conocimiento o por otro tipo de criterios. Bueno, ¿por qué las empresas están adoptando los estándares del PMI? ¿O por qué las personas se están certificando como PMP, como SAPM o otro tipo de certificaciones de carácter internacional? Porque ustedes están aquí en este webinar. Comencemos con las empresas. Las empresas, ¿por qué adoptan estos estándares, estos marcos de trabajo y las incorporan en sus procesos y las convierten en metodologías? Porque estos estándares contienen las mejores prácticas en dirección de proyectos, que si bien no garantizan el éxito de un proyecto, el tenerlas incorporadas en nuestra organización, sí nos ayudan a incrementar las probabilidades de éxito de los mismos, porque le dan un orden, les dan un método y son unas prácticas probadas. Algo que se comienza a notar cuando una empresa comienza a adoptar estos abordajes, estos marcos de trabajo, es la terminología, porque comienzan a utilizar un lenguaje común que se comienza a compartir y con los proveedores, con los mismos clientes, con áreas del mismo sector, y eso facilita las comunicaciones, facilita el trabajo. Entonces, si en un proyecto una empresa cliente nos dice, por favor, páseme la WS de ese proyecto, nosotros ya sabemos de lo que nos están hablando o le pedimos la WS a nuestros contratistas, si todos estamos alineados con estos estándares. Entonces, hay allí una eficiencia en cuanto a procesos, en cuanto a terminología y facilita mucho el entendimiento digamos, de lo que estamos haciendo. Y una de las razones más poderosas por las cuales las empresas están incorporando estos estándares es porque muchas veces es requerido para participar en licitaciones, que la empresa tenga procesos alineados con el PMI, que el plan del proyecto que les presente esté alineado con el PMBOK o con estándares del PMI, etcétera. Inclusive, lo que le piden es que el director de proyecto, si es asignado ese proyecto para esa empresa, ese contrato, que ese director de proyecto sea PMP. Eso se ve mucho. Comenzó con el sector de TI, pero se ha extendido a todos los otros sectores y a todas las otras industrias. Bueno, ¿y por qué las personas buscan esta certificación o este tipo de certificaciones? Lo primero es que son certificaciones aceptadas y reconocidas mundialmente. En cualquier parte del mundo nos va a servir estas certificaciones, pero no pasa solamente con las certificaciones del PMI, sino con cualquier otro tipo de certificaciones internacionales. Quienes tengan otro tipo de certificaciones, no sé, Scrum o certificaciones de SAP, o otro tipo de certificaciones, saben que en cualquier parte del mundo son válidas. Lo que no sucede con especializaciones o con inclusive maestrías que son válidas en nuestro país, pero si queremos homologar esos estudios en otros países, entramos en un proceso que es demorado, en un proceso de homologación que es demorado, es costoso
y muchas veces ni siquiera logramos homologar esos estudios en otros países. Con las certificaciones internacionales, este problema queda abolido porque, como su nombre lo indica, es a nivel mundial. También estas certificaciones, especialmente la PMP, nos está diciendo, si usted tiene certificación PMP es porque tiene experiencia en proyectos, porque es parte de los requisitos que nos exigen, que los voy a hablar en unas diapositivas más adelante. Y también las personas que tengan estas certificaciones tienen mayores posibilidades y oportunidades de empleo y remuneración. Eso no lo garantiza nadie, pero lo cierto es que el mercado está demandando personas con la certificación PMP. Vemos aquí el PMI Salary Survey, la 11ª edición, en la cual dice que los gerentes de proyectos en Colombia certificados como PMP ganan en promedio 42% más que un gerente de proyecto no certificado. Este Salary Survey no lo hacen para todos los países, pues lo hacen anual, pero no para todos los países del mundo, sino que escogen unos. Voy a escribir aquí Colombia. Colombia. Busquemos rápidamente. Y esto es lo que nos está diciendo acá. Este porcentaje lo voy a poner aquí un poquitico más grande y voy a buscar tal vez otros países. Por ejemplo, Brasil, un 29%, Estados Unidos, un 26%, Rusia, un 18%, etc. Pero, ¿qué es lo más importante? Puede que muchos de ustedes no estén buscando empleo, pero sí conocer estas mejores prácticas y poderlas incorporar a los procesos de proyectos de su organización, al día a día. Y de esa manera, como les mencioné en la parte de arriba, no vamos a garantizar el éxito del proyecto, de los proyectos per se, pero sí vamos a ayudar a que se incremente la probabilidad de éxito de los mismos. Aquí tengo unas pantallazos de una licitación pública del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en el cual al gerente de proyecto le estaban solicitando que estuviera certificado como PMP. Voy a mostrar aquí otro pantallazo. Este es de una oferta de empleo. La traje aquí a colación por lo siguiente. Están pidiendo el cargo, la profesión, y aquí en mayúscula incluyeron indispensable tener certificación PMP. Voy a mostrar otra. También una oferta de empleo. Se las voy a leer porque de pronto no se alcanza a leer allí. Dice lo siguiente. Están buscando un gerente de interventoría y aquí describen la profesión, profesional en ingeniería o administración de empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice aquí más adelante, debe acreditar posgrado como mínimo a nivel de especialización en gerencia o administración o gestión de proyectos o certificación del PMI donde conste que el profesional está acreditado como Project Management Professional. En esta oferta de empleo, observen que homologaron o compararon la certificación con una especialización. ¿Qué es lo cierto? Si estamos en este mundo de proyectos, vamos a ver esa certificación requerida muchas veces de manera independiente, como en este caso, homologándola, o muchas veces lo vamos a ver que las ofertas de empleo nos piden, es que requiere tener especialización en proyectos más certificación PMP. Va a depender pues de la empresa y de la situación actual del mercado. Vámonos ahora a los requisitos. Los requisitos para la certificación PMP y CAPM. Voy a comenzar con la certificación PMP y voy a comenzar con un camino, porque hay dos caminos para certificarnos como PMP, dos posibles caminos. Me voy por el Ok, primer sí, camino. señora. Me voy por el primer camino. Entonces, se requiere que la persona que aspira a ser PMP tenga título universitario, ¿sí? Que sea profesional. Que tenga experiencia en proyectos, que tenga educación adicional en proyectos y que presente un examen y lo supere. Entonces, educación, título universitario, ok. Experiencia en proyectos. ¿Qué es lo que nos pide? Que mínimo tengamos 36 meses de experiencia en proyectos, dentro de los cuales tengamos 26 meses liderando proyectos. Resumiendo, mínimo 3 años de experiencia en proyectos
dentro de los cuales al menos 26 meses liderando proyectos. Aquí lo importante es lo siguiente, que ese liderazgo no tiene que ser necesariamente como cargo, puede ser como rol. Es decir, podemos tener como cargo analistas, especialistas o cualquier otro cargo que nos asignen en la organización, pero si en la práctica lo que hemos estado liderando equipos, personas y hemos logrado o estamos logrando resultados por intermedio de ellos, allí se materializa ese liderazgo. Y ese liderazgo puede ser entonces coordinando personas de nuestra organización o de la empresa cliente o de la empresa proveedora o la combinación de todas ellas. Pero si hemos logrado resultados por intermedio de otras personas, allí se materializa ese liderazgo. En la diapositiva más adelante les voy a explicar cómo se demuestra ese liderazgo, porque todo lo que le estoy mencionando acá se debe de demostrar en un formato, que ahorita se los voy a mostrar de manera detallada. Esta experiencia debe ser durante los últimos 8 años. ¿Qué significa? Yo puedo haber trabajado en proyectos hace 6 años, trabajé 1 año en proyectos, dejé de trabajar en proyectos, pasé a la operación, hice otras cosas, pero luego volví a trabajar en proyectos. ¿Qué es lo que se hace? Se suman esos tiempos en que se trabaja en proyectos. Esa suma de tiempos es lo que nos debe ayudar a cumplir aquí con este requisito, 26 meses. Cuando se lee el detalle de los requisitos, nos habla de 4.500 horas de liderazgo en proyectos. ¿Por qué da 26 meses? Porque esas 4.500 horas se calculan con base en una restricción y es que se trabajan 8 horas al día, 22 días hábiles al mes y por eso ese liderazgo se extiende en el tiempo. Por eso nos da alrededor de 26 meses. No sé si tienen una pregunta hasta aquí. Si quieren, les escriben por el chat o activan sus micrófonos para aclarar sus inquietudes. Bueno, entonces, tener esta experiencia y adicional a ello, tener educación adicional en proyectos, como también parte del requisito. Si ustedes tienen en este momento un diplomado, una especialización, una maestría en proyectos, ya cumplen con este requisito también. Si no lo tienen, haciendo un curso con empresas como diplomata, ya les ayudamos a cumplir con este requisito, porque ¿qué es lo que dice el PMI? Esta educación adicional en proyectos, en gestión de proyectos, debe tener como mínimo una duración de 35 horas. Eso es lo que nos dice lo mínimo. Entonces, si no lo tienen, pues ya con un curso de esto, como, digamos, ayudan a cumplir requisitos. De hecho, muchos de nuestros alumnos ya tienen especializaciones, maestrías en proyectos, pero resulta que el enfoque no era preparatorio para una certificación internacional y lo que hacen es complementar esos estudios ya con un curso preparatorio. Y ya cumpliendo estos requisitos, pues luego presentar el examen y pasar. Ahora, existe otro camino para personas que no tengan título profesional. Estas personas, entonces se les exige que tengan al menos diploma de escuela secundaria o equivalente y se les exige mucho más experiencia, al menos 60 meses de experiencia en proyectos, dentro de los cuales 43 meses liderando proyectos, todo en los últimos 8 años. En realidad, nosotros llevamos más de 10 años acompañando a personas para estas certificaciones internacionales y en Colombia solamente hemos visto 2 casos de personas que estaban en el sector petrolero, pero igual el PMI pues da esta posibilidad. Estas personas, ¿qué camino les queda? Pues ya hacer un curso preparatorio y prepararse muy bien para pasar el examen. Esto es lo que tiene que ver con la certificación PMP. Álvaro, Juan Cuervo tiene una pregunta. Hola, Juan. Al presentar la experiencia en proyectos ante el PMI, tener varios proyectos en ejecución al mismo tiempo puede ser tomado como una mala práctica que afecte la elegibilidad. No, porque eso es muy común. Ahí lo que pasa es que cuando trabajamos con proyectos en paralelo,
pues digamos, es la sumatoria de los dos. Si, supongamos, si cada uno de ellos, vamos a exagerar, trabajamos 8 horas al día en cada uno de ellos durante un año, no vamos a poder reportar todo ese tiempo. Lo que vamos a poder reportar es el tiempo teniendo como base esta restricción, que trabajamos 8 horas al día, 22 días hábiles al mes. En este caso, nos toca prorratear. Prorratear, es decir, así hayamos trabajado en un proyecto 8 horas en el día y en otras 8 horas al día, debemos hacer un prorrateo y decir que proporcionalmente trabajamos 4 horas en uno y 4 horas en otro. Eso es lo que hace, pero el PMI no entra en ese nivel de detalle. Pues no, simplemente que hayamos trabajado en proyectos. De hecho, pues es muy común que las personas reporten proyectos en paralelo, porque eso fue lo que hicieron. Aquí hay que reportar fue lo que se hizo, ¿sí? Porque estamos hablando de sustentar nuestra experiencia. Y si trabajamos en proyectos paralelos, pues hay que reportar que trabajamos en proyectos paralelos. Ahorita cuando lleguemos al formato, voy a entrar inclusive más en detalle, porque pueden aparecer muchas más inquietudes relacionadas con ese tema. Y les voy a mostrar también un ejemplo de proyectos en paralelo para ver qué debemos hacer en ese caso. Entonces, voy a apuntar por aquí para complementarle ahorita a José su inquietud. La respuesta pues a esa inquietud. Bueno, la certificación CAPM. Estamos hablando de personas que o no son profesionales o son profesionales recién egresadas, pero quieren demostrar ambas, digamos, perfiles que están alineadas con estas buenas prácticas en gestión de proyectos. Entonces, ¿cuáles son los requisitos? Tener un diploma de escuela secundaria o tener al menos 9 meses de experiencia y prepararse, tener educación adicional como 23 horas. Estas son, en realidad no es tan exigente. La certificación CAPM es para, no para directores de proyectos, sí para miembros de equipo, personas que apoyen proyectos, que conozcan bastante de proyectos o que quieran conocer bastante de proyectos, pero que todavía no tienen las millas que se les exigen a una persona que aspire a ser PMP. Bueno, ¿cuáles son los pasos para la certificación? Primer paso, es una recomendación, inscribirse al PMI. Allí, ¿qué es lo que hacemos? Crear un usuario y hacernos miembros del PMI. Es una recomendación, ¿por qué? Porque ustedes pueden presentar el examen. Vamos a hablar primero del examen PMP. Pueden presentar el examen sin ser miembros del PMI. ¿Y cuánto les vale el examen? $555. Bueno, ¿y cuánto vale la membresía? Vale $139, la anualidad. Y siendo miembros, el examen nos va a valer $405. Si nos vamos por este camino, $139 la membresía más el valor del examen, el total son $544, que es un poco más barato que $555, $9 más barato. Pero ¿cuál es la ventaja de ser miembro del PMI? Primero, que todos esos estándares que les mencioné, pues les mencioné que eran alrededor de 23, los podemos bajar en formato digital. Les voy a mostrar por acá. De hecho, vengo donde están los diferentes estándares y siendo miembros del PMI pueden comenzar a descargar todos estos estándares. Bueno, aquí está como estos los que aparecen acá. ¿Sí? Todos estos los bajan en formato digital, salen licenciados al nombre de la persona que es miembro del PMI. Otra ventaja, y es que si presentan el examen y por alguna razón lo pierden, repetir el examen vale $275 si la persona es miembro del PMI y $375 si no es miembro del PMI. Mire que ahí también hay otra ventaja en términos de costos. ¿Cuántos exámenes podemos repetir? ¿Cuántas pruebas podemos hacer? Máximo 3 en un periodo de un año. Si a la tercera prueba que presentemos ante el PMI no nos certificamos, ya nos toca parar, esperar un año, prepararnos mejor y volver a aplicar. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Muy pocas personas, en realidad solamente conocí una persona que presentó 3 veces el examen y no se certificó. ¿Sí? Si hay personas que lo presentan, lo pierden,
pero luego descansan un poquitico, se preparan mejor y en el segundo intento ya logran certificarse. Esta es con respecto a la certificación PMP. ¿Qué pasa con la certificación SAPM? Presentar el examen sin ser miembro vale $300, pero si nos vamos por este otro camino, la membresía 139 más el examen 225 nos da $364. Igual, digamos que aquí no se da ese ahorro, como lo miramos con el PMP, pero sí tiene los beneficios de bajar todos los estándares en formato digital y también el beneficio en el valor del examen en caso tal de que se pierda, porque repetirlo costaría $150 si es miembro y $200 para los que no son miembros. Siguiente paso, diligenciar el formulario de cualificación. El formulario de cualificación es en el que vamos a plasmar que cumplimos con estos requisitos. Es un formulario en realidad muy simple. Era muy complicado, era supremamente complicado, pero el año pasado digamos, lo ajustaron y ya quedó muy fácil su diligenciamiento. Esta es una plantilla pues, que entregamos a nuestros alumnos porque diligenciar el formulario se hace directamente en la página del PMI, con la cuenta que ustedes crean allá para ustedes. Pero la recomendación es hacerlo por fuera, hacer los cálculos, porque nosotros, digamos, los acompañamos, les revisamos qué es lo que están incluyendo allá, y una vez todo está bien, ya no solamente es copiar y pegar, y es mucho más fácil, no hay, digamos, inconvenientes ya en el proceso. Esta plantilla, ¿qué es lo que hace? Pues en lo que es en azul es para incluirle datos. Supongamos que este es el proyecto 1 y voy a suponer que en el proyecto 1 trabajamos 12 meses aquí, 12 meses, 12 meses. Bueno, aquí en el 2021 no llevamos 12 meses, sino supongamos 4 meses y voy a poner aquí. Hay personas que con un único proyecto cumplen requisitos. ¿Por qué? Porque fue un proyecto largo de más de 3 años, fueron líderes de ese proyecto y tuvieron la posibilidad de estar en todo el ciclo de vida del proyecto, desde que inició hasta que este terminó. Y además fueron líderes. Entonces, van a decir, bueno, fui líder de este proyecto. Hemos tenido alumnos que les ha tocado reportar hasta 30 proyectos. ¿Por qué? Porque trabajó en 30 proyectos y la sumatoria de esos 30 proyectos son los que le ayudan a cumplir con los requisitos. Y reportan proyectos en paralelo porque fue la realidad de lo que vivieron. Entonces, aquí va el proyecto, aquí se hacen unos cálculos generales y luego van a estas páginas de cada proyecto y van a decir en qué mes comenzaron a trabajar en el proyecto, en qué mes dejaron de trabajar en el proyecto y en qué año iniciaron y dejaron de trabajar en el proyecto. El nombre de la organización, el cargo que tenían durante ese proyecto. Recordemos que el cargo no interesa, esto es para referencia, lo que interesa es el rol, el área a la cual pertenecía el proyecto dentro de la organización, la industria en la cual está focalizada la organización, y nos preguntan además cuál fue el abordaje que se utilizó para ejecutar ese proyecto, si fue tradicional en cascada, o fue ágil, o fue híbrido, el tamaño del equipo del proyecto, y nos van a dar unos rangos de 1 a 4 personas, de 5 a 9, de 10 a 14, etcétera. Inclusive nos dan una opción por allá de información clasificada confidencial, si es que es muy confidencial el proyecto. Lo otro, el presupuesto de ese proyecto, y también nos dan unos rangos, hasta $1 millón, de $1 millón a 5 millones, y nos dan también una escala, y por último nos dan la opción información clasificada, si es confidencial. Y aquí, entre 200 y 500 palabras, debemos decir qué fue lo que hicimos en ese proyecto. Y aquí es donde nos debemos concentrar más, porque si estamos sustentando que fuimos líderes, pues vamos a tener que redactarlo de esa manera, utilizar verbos de liderazgo y utilizar pues, ya terminología de proyectos. Nos podemos basar mucho en el glosario, pues, y en todo lo que se vea durante estos cursos, durante el estudio que ustedes han tenido. Aquí lo importante es detallar nuestro rol
qué fue lo que hicimos en ese proyecto y cuáles fueron los entregables de ese proyecto. Esto debe ser en inglés. Entonces, y entre 200 y 500 palabras. Así, proyecto por proyecto. El PMI no discrimina ni tipo de proyecto, ni duración del proyecto, ni abordaje del proyecto, ni presupuesto, ni que hayamos trabajado en proyectos, en un único proyecto o muchos proyectos o proyectos en paralelo, no, sino que hayamos trabajado en proyectos. Y él lo define muy claramente. ¿Qué es un proyecto? Un esfuerzo temporal que va a entregar un producto, servicio o resultado único. Si lo que hemos hecho es eso es un proyecto. Tampoco discrimina que el proyecto haya sido o al interior o al exterior de la empresa, es decir, con clientes externos. No, hay muchas personas que solamente han trabajado en proyectos internos de la organización, proyectos de mejoramiento continuo, implementación de software y otra serie de mejoramientos, optimizaciones internas. Eso también son proyectos y vienen y encajan acá. ¿Qué pasaría? Complementándole entonces a José la pregunta, bueno, si yo tengo aquí otro proyecto y resulta que en este proyecto trabajé durante el 2018, también trabajé tiempo completo, 8 horas en uno y 8 horas en otro, para traerle el ejemplo. Yo no puedo decir esto, yo aquí lo que hago es una prorrateo y digo que en promedio trabajé 6 meses en uno y 6 meses en otro. Esto finalmente, ¿qué es lo que hace? Comienza a computar horas allá en el sistema del PMI, porque luego va a venir aquí al proyecto número 2 y le va a dar los datos cuando comenzó, cuando terminó, lo mismo que acabamos de mirar, y ya incluye la información propia de ese proyecto. Hay personas que trabajan proyectos muy similares, que lo que cambia es el cliente y algunos componentes básicos del alcance, no hay problema, es más fácil todavía. Si si hemos venido trabajando en proyectos similares. Entonces nos concentramos en el primer proyecto, redactarlo muy bien, y ya los otros proyectos, pues se le cambia el nombre del proyecto porque fue para un cliente diferente y afinar un poquitico temas del alcance si fuera el caso. Y con eso ya estamos cumpliendo aquí lo que tiene que ver con experiencia en proyectos. También que vamos a diligenciar la educación. Y en la educación es información muy básica la que debemos incluir. Hay que indicar el nivel más alto de educación al momento de la solicitud, o bachillerato, o técnico, o grado universitario. Aquí la especialización no, digamos, no aparece como categoría, entonces de un pregrado o grado universitario saltaría a máster o a doctorado. La especialización no la reportamos. Nos piden el país de la institución, nombre de la institución, años de inicio del estudio y finalización del estudio. Y ya el otro requisito de educación adicional en proyectos, pues aquí le incluimos en dónde estudiamos o la especialización en donde le hicimos y los datos, nombre de la institución, en qué mes comenzó, en qué año comenzó, en qué año finalizó y en qué mes finalizó, y las horas aplicables a la certificación. Con uno solo de estos es suficiente, pues con la especialización que reporte o con un curso preparatorio. Entre menos información reportemos, pues digamos que es mejor, porque aquí no estamos aplicando para un empleo, sino para cumplir un requisito. Estas personas que tengan mucha experiencia en proyectos, pues no la tienen que plasmar toda acá. De hecho, lo máximo que permite son 42 meses de experiencia. Mínimo son 36, máximo 42 meses, porque es para acotar. Antes permitía poner toda el historial laboral, pero finalmente esto es para cumplir con un requisito. Y si, como les mencioné, con un único proyecto cumplimos requisito, pues es más que suficiente. Quiero validar si hay alguna pregunta hasta este momento. Buenas noches. Tengo una pregunta. Sí, lo escuchamos. Respecto al tema, lo que está hablando justamente, tengo una duda. Si uno pues, previamente realizó ya el proceso de elegibilidad y reportó, por ejemplo, un diplomado o un curso que certificaba esas horas de preparación de educación y ese periodo de elegibilidad se vence,
y vuelvo a crear un nuevo periodo de elegibilidad, ¿puedo utilizar ese mismo, referenciar esa misma preparación, ese mismo estudio, o ya pierde validez y debería tomar un nuevo curso que cubra al mismo tiempo la misma cantidad de horas? No, no pierde validez. Esta educación adicional, el PMI no le está amarrando a un periodo específico. Entonces le vale perfectamente, pues le vale para cumplir con el requisito como tal. ¿Sí? Entonces aquí no hay problema. De hecho, la experiencia no está amarrada, por ejemplo, al título universitario, ¿no? Nos dice experiencia en proyectos y que tengamos el título, pero no nos está diciendo es que esa experiencia después de tener el título profesional. Sí, ahí no lo amarra. Lo propio pasa con educación adicional en proyectos. No, no nos le está amarrando a, digamos, que sea en un periodo específico o que haya sido basado en una versión del PIMBUC específica, no, sino que tengamos educación adicional en proyectos. Entonces, en ese caso, como ya le venció el periodo de elegibilidad, pues es simplemente volver a aplicar, volver a aplicar. El PMI en algunas ocasiones traía esa información de hecho, la que habíamos ingresado, la traía y era simplemente volver a activarla. Ellos han estado haciendo depuraciones de esos datos. Es posible que ya no lo encuentre allá, ¿sí? Pero si lo encuentra, es activarla nuevamente. Es tal vez actualizar esos datos con información reciente y volver a aplicar. ¿Cuál es la recomendación? Porque tal vez esa parte la salté, me la pasé muy rápido. ¿Cuándo comienza el periodo de elegibilidad, que es de un año? Cuando ingresemos el formulario, a partir de ahí comienza el periodo de elegibilidad, que es un año. Es decir, dentro de ese periodo debemos presentar el examen. O si lo perdemos, el segundo examen. O si lo perdemos, el tercer examen. Sí, recuerden, no es muy común que las personas lleguen y pierdan pues toda esa cantidad de examen. Entonces, por eso recomendamos que apliquen a esta certificación ya cuando estén muy cercanos a la fecha en que están convencidos de que van a presentar el examen, no antes. Por eso el formulario en Excel por fuera, ¿sí? Para que no comience ese cronómetro ahí a presionar, sino lo hacemos por fuera y ya cuando estamos muy seguros, copiamos y pegamos y nos preparamos ya para las fases finales ya antes de presentar ese examen real. Perfecto, Juan muchas gracias. Cuervo, con mucho gusto. Juan Cuervo tenía una inquietud. Era esa justamente. Ah, bueno, perfecto. Muchas gracias. Está bien. Bueno, con mucho gusto. Entonces, claro, ¿hay Álvaro, alguna? sí, Sí, Luis Rojas tiene una pregunta. Si tomé el sí. curso de preparación el año pasado, ¿sirve para este año o debo tomar el nuevo curso? Y la segunda pregunta es, si tomé el examen el año pasado en diciembre, me cuesta $275 este examen de PMP con esta versión. Bueno, miremos lo primero. Usted tomó un curso preparatorio el año pasado, pero le va a servir solamente porque el año pasado la preparación era solamente en proyectos predictivos. Es decir, va a estar preparado un 50% para el examen. ¿Cuál es la recomendación? Volver a, digamos, complementar esa formación, complementarla. No sé si directamente repitiendo un curso preparatorio o tal vez con un curso de refuerzo que le haga repasar lo que ya estudió y complementarlo ya con temas de agilismo, porque a partir del 2 de enero de este año el examen cambió. Antes, hasta el 31 de diciembre, era focalizado en proyectos predictivos y a partir del 2 de enero ya el examen es 50% en proyectos predictivos y el 50% en proyectos ágiles e híbridos. Por lo tanto, ese estudio le va a servir parcialmente. Recomendaciones, complementar. Bueno, y también preguntó, entonces presentó el examen, Luis lo presentó y ahí tendría Luis que mirar el tema de la elegibilidad. ¿Cuándo diligenció usted el formulario? Porque a partir de ahí es que comienza a contar el año. Tendría que mirar cuándo lo diligenció y si supongamos que lo hubiera diligenciado, ese formulario lo hubiera diligenciado en agosto, septiembre, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que hasta agosto, septiembre de este año es el periodo de elegibilidad. Si lo presentó en noviembre o en diciembre y lo perdió,
Pues, ¿qué significa? Que repetirlo le va a costar $275. Sí, sí, los tiempos son similares a los que le estoy diciendo aproximadamente. Eso le valdría. Jenny García tiene otra pregunta. Si me inscribí y no alcancé a presentarme en ese año, ¿qué tengo que hacer? No, volver a lo que nos estaba comentando ahorita José, es volver a aplicar. Es posible que llegue a su cuenta porque al uno inscribirse como usuario, pues ya esa cuenta está ahí, es de ustedes. Entonces, el PMI anteriormente, así hubiera vencido el periodo, la información la dejaba ya. Y lo que teníamos que llegar era entrar, actualizarla y activarla. Es validar que no la hayan borrado. Si no la han borrado, pues la actualiza, la activa, o si no, es volver a diligenciarlo. Pero ya después de pasar ese año, comienza desde cero, es decir, el proceso comienza desde cero. No, esa historia, pues digamos, no le va a contar. Entonces, ¿cuál es la idea? Si se va a certificar, no activarla muy rápido, pues o no diligenciarla muy rápido, sino cuando esté muy cercano, muy cercana a presentar el examen para que de pronto no le pase lo mismo. Y tiene otra pregunta. ¿Hasta qué fecha es válido el PINBOK versión 6 para presentar el examen? En este momento estamos en la versión 6 y el PMI ya tiene lista la versión 7, pero no ha definido fecha de su lanzamiento. De hecho, había dicho que iba a ser a finales del año pasado. Luego dijo que va a ser durante el segundo trimestre de este año. Han especulado que va a ser ahorita en mayo, pero la semana pasada estuvimos en unas reuniones directamente con el PMI y nadie del PMI se ha comprometido a una fecha específica. Pero, ¿qué es lo que sucede? Cuando hacen esos, digamos, lanzamientos de una nueva versión, esas nuevas versiones, para esas nuevas versiones dan un periodo de transición. Ese periodo de transición ha sido de 3, 4, 5 meses o más tiempo, dependiendo de la situación. Lo cierto es que la comunidad de proyectos a nivel mundial, ¿qué es lo que le está solicitando? Bueno, si ya tiene la 7ª versión lista, pues libérela, pero de transición, un periodo de transición durante todo el 2021, de manera tal que el examen esté basado, pues la versión 7 es a partir del 1 de enero del año 2022, pero en este momento el PMI no ha hablado nada sobre ello. Lo cierto es que siempre da un periodo de transición. Otra cosa, la versión 7, pues va a venir, hoy en día el PIMBO es una guía supremamente voluminosa, muy voluminosa. La versión 7 va a ser una guía muy básica, muy sustentada en valores y principios, pero el contenido de proyectos predictivos, de proyectos ágiles, va a estar en unos repositorios ya electrónicos. Es una nueva estrategia del PMI. Entonces, todo lo que va a hacer con proyectos predictivos, ágiles o híbridos va a seguir vigente. Es decir, ya es una realidad. Entonces, igual hay que estudiarla independiente de la versión que venga. Pero hoy por hoy está vigente la versión 6 y hay incertidumbre con respecto a la versión 7. Y si sale rápido, van a dar una transición, siempre dan una transición de 3, 4 meses como mínimo, y la comunidad está pidiendo hasta que sea hasta finales del año 2021. Pregunta Diana Ríos. ¿El histórico de experiencia en proyectos de cuántos años debe registrarse? La experiencia en proyectos debe ser máximo durante los últimos 8 años. Sí, estamos hablando que si estamos en el 2021, es del 2013. Proyectos hacia atrás no, digamos, no se pueden incluir. Pero lo que puede suceder es si trabajamos en el ejemplo que les daba ahora, en el 2015 trabajamos en este proyecto. Acá. Trabajamos en este proyecto. Dejamos de trabajar en proyectos y luego trabajamos en otro. Y la sumatoria de estos proyectos me ayudan a cumplir el requisito totalmente válido. Entonces, al menos 3 años de experiencia trabajando en proyectos, dentro de los cuales debo haber liderado al menos 26 meses,
y todo durante los últimos 8 años. Eso es lo que nos está diciendo ahí como marco. Esa es la restricción que se tiene. La otra pregunta. No, no. Bueno, algo también importante, la experiencia que tengamos en proyectos no tiene que ser necesariamente utilizando un marco específico. A pesar de que nos hagan aquí la pregunta de cuál fue el abordaje que tuvo ese proyecto, si tradicional, ágil o híbrido, es posible que hayamos trabajado con proyectos sin ninguna metodología. Sí, trabajamos en un proyecto según nuestra intuición, eso también es un proyecto, también es válido que incluya acá. Él no nos está diciendo que haya sido siguiendo un marco PMI, marco SCUN o el PRINCE2, etcétera, no, sino que haya sido un proyecto. Bueno, valide Laura si hay alguna pregunta en el chat o si no, alguien que active el micrófono. Por el momento no. Sí, una Bueno. consulta. Sí. Por ejemplo, ya yo hice el pago para presentar el examen, ya solamente es cuestión de programar mi examen. O sea, ¿eso tendría algún tipo de inconveniente? O sea, con respecto a que creo que tiene una vigencia de 1 año para presentar el examen, ¿sí? Sí, usted aplicó para el descuento que dio del PMI el año pasado, Winston. Descuento, no. ¿Cuál descuento? Bueno, porque el año pasado el PMI dio un descuento que salía más favorable. Entonces, ahí lo que debe contar es desde la fecha en que usted, no en la que pagó el examen, sino cuando envió el formulario, que hay veces es muy cercano. Digamos, supongo, usted envió el formulario, el PMI rápido le respondió y usted pagó rápidamente, ¿sí? Entonces, Sí. si eso fue así cercano, pues digamos, tiene aproximadamente 1 año desde el momento en que pagó. ¿Cuándo lo pagó? Exactamente en noviembre del año pasado. Bueno, tiene hasta noviembre de este año, sin problema. Sí, aquí ya usted decide es cuando presente el examen. ¿Y cuál es la idea? Que lo presente cuando esté preparado. Que eso es lo que les quiero mostrar aquí a continuación. Entonces, volvamos acá. Igual, si tiene más inquietudes, no hay problema. Ahorita las vamos resolviendo. Entonces, ustedes diligencian el formulario de cualificación. Recuerde que es en la página del PMI. En este caso, pues copian, pegan y envían. En este momento, hasta aquí solamente han enviado datos, solamente datos, en el cual están diciendo que cumplen un requisito. ¿Qué es lo que puede suceder? Puede suceder alguna de estas dos cosas. Lo primero, como le pasó a Winston, no fue auditado. ¿Cierto, Winston, que no fue auditado? ¿No fui auditado en qué sentido? Bueno, no, porque ya se hubiera dado cuenta que si hubiera sido auditado. Entonces, usted envió el formulario y luego le dijeron pague, ¿cierto? Sí, sí me auditaron. Me refiero, después que yo envié el formulario, tenía que esperar respuesta del PMI aproximadamente como unos 10 o 12 días. Sí. Después que me dieron la respuesta, me dijeron, sí, ya está habilitado. Bueno, no, pero no fue auditado. Es decir, uno envía el formulario, que eso era lo que quería validar. Envía el formulario, el PMI se tarda, dice que máximo 5 días hábiles. El año pasado, por esa época, Winston, el PMI estaba súper saturado de trabajo por el tema del cambio del formato del examen. Mucha gente se estaba presentando, tenían problemas en la página. Entonces, por eso se demoró tanto, pero por lo general no demora más de 5 días hábiles. Entonces, el PMI se tarda ese tiempo y ¿cuál es la respuesta que le pueden dar? Le puede decir, bueno, pague, el siguiente paso, pague el examen, se hace entonces tarjeta de crédito y se pague el examen, dependiendo si es miembro o no. Muchas personas deciden ser miembros del PMI en este punto, es decir, porque ustedes pueden enviar el formulario de cualificación sin ser miembros del PMI, siendo usuarios, porque uno puede ser usuario, todavía sin ser miembro. Siendo usuario, ustedes diligencian el formulario, lo envían y una vez le dicen, listo, ya envió el formulario y le responden, pague, listo. El decir eso fue que no fueron auditados, lo que le pasó a Winston. Sí se tomaron un tiempo, pero Winston no fue auditado, porque donde hubiera sido auditado, el PMI le hubiera dicho, Winston, usted es objeto de auditoría. Por favor,
demuéstreme que todo eso que mandó en el formulario es cierto. Y entonces, ¿cómo se demuestra? Si usted dijo que tenía título universitario, le van a pedir que le muestre la fotocopia del diploma. Pues es la forma de demostrarlo. Pero no hay que traducirla, no hay que apostillarla. Si usted dijo que tenía educación adicional en proyectos, le van a pedir que le demuestre el diploma de esos estudios adicionales en proyectos. Y por cada proyecto que uno reporta como experiencia, esa misma información que reportó le van a llegar en unos archivos ya individuales por proyecto. Ya van a venir con el logo del PMI. ¿Qué es lo que debemos hacer? Imprimirlo y llevarlo a una persona contacto que avale que esto que estamos diciendo ahí es cierto. Esa persona contacto, ¿quién puede ser? Puede ser nuestro superior en la organización, puede ser un patrocinador, puede ser una oficina de proyectos, puede ser un cliente, un interesado clave. No puede ser un subalterno o un par, sino alguien que tenga ascendencia sobre nuestro cargo. Entonces, esta persona ingresa su nombre, firma. Al ingresar la firma, está diciendo que eso que nosotros plasmamos ahí es cierto. Y esta persona, contacto, pues actualiza también los datos de contacto, el teléfono, el correo electrónico, porque el PMI en cualquier momento puede hacer validaciones. Toda esa información que les acabo de decir, los diplomas y estos documentos de los proyectos firmados por esa persona contacto, se juntan en un único paquete físico y se envía a Estados Unidos. Entonces, apenas llegue el PMI, revisa y si todo está bien, pues ya lo autoriza a pagar. Algo importante, esta experiencia en proyectos, cuando imprimimos, digamos, esa hoja y esta persona contacto va a firmar, en realidad no es un proceso tan complejo porque no tiene que ser en papel membreteado de la empresa. No hay que anexar contratos, no hay que anexar cartas de recomendación. Solo con la firma de esa persona es suficiente. El PMI parte de la buena fe, de que están diciendo la verdad. Otra cosa es que no digamos la verdad, y supongamos que nos certificamos, otra persona que descubra que eso es mentiras, pues nos puede denunciar y nos van a quitar la certificación ya de por vida. Entonces, el PMI parte allí de la buena fe. Una vez entonces, supongamos que hayamos sido auditados, cumplimos con esos requisitos, con esa documentación, se envía a Estados Unidos y si toda la documentación va completa, el PMI nos va a autorizar a pagar tarjeta de crédito y sin problema. Entonces recibimos la autorización para presentar el examen. ¿Cuándo presentamos el examen? Cuando estemos preparados para presentar el examen. Muy pocas personas pierden este examen. ¿Por qué? Porque este examen lo presenta cuando quiera, cuando se sienta preparado para ello. En nuestros simuladores, por ejemplo, cuando nos damos cuenta que un alumno está ya preparado, que tiene una altísima probabilidad de certificarse, es cuando en nuestros simuladores llega a resultados superiores al 85%. Ahí es cuando le decimos, bueno, usted ya está en un nivel muy bueno, ya debería presentar el examen porque tiene altísimas probabilidades de certificarse. ¿Sí? Entonces, ahí es donde la persona escoge el día y la hora y la modalidad para presentar el examen. ¿Qué nos ofrece el PMI, digamos, con respecto a ese tema? En Colombia se puede presentar, bueno, o a nivel mundial, en unos centros especializados denominados Person View. Son centros especializados donde pues no solamente se presentan certificaciones del PMI, sino otra serie de certificaciones a nivel mundial. Son centros especializados en examinación. Y en Colombia existen estos 22 centros Person View. Ahora con la pandemia hay muchos de ellos cerrados, algunos de manera temporal, otros ya de manera definitiva. Todavía no tenemos el listado actualizado y lo propio puede pasar en otros países. Entonces, estos son sitios donde uno va y presenta el examen. Este es un examen en línea, es decir, un examen
que entramos a presentarlo y este examen PMP dura 4 horas, ahorita o aproximadamente 4 horas porque tuvo un ajuste. Ahorita voy a entrar en ese detalle, pero salimos de ahí sabiendo si nos certificamos o no. Entonces, se puede presentar en centros especializados que son a nivel mundial. Cada país tiene sus respectivos centros Person View. Otra modalidad es online, desde la casa u oficina. ¿Cómo funciona? Pues aquí hay más disponibilidad. Es decir, aquí sí es 24/7. Aquí podemos presentar, porque en estos centros se presentan por lo general de lunes a sábado o por la mañana o por la tarde. Podemos presentar estos exámenes. Ya en la modalidad online, desde casa o oficina, podemos presentar en cualquier día y hora del día. Podemos presentar un examen un domingo a las 3 de la mañana, si es el mejor horario que nosotros tenemos para presentar el examen. Sí, entonces hay más posibilidades aquí. Los supervisores son angloparlantes, no tenemos que hablar inglés pues para presentar el examen, pero las instrucciones que ellos nos van a dar, que van a ser simples, son de personas que se van a comunicar con nosotros solamente en inglés. Pero son unas instrucciones muy básicas de, bueno, active este botón, tome una foto, pues digamos un nivel muy básico, muy estándar. También esta modalidad online pues utiliza auditoría asistida por inteligencia artificial. Ellos hacen comparaciones del sitio en donde estamos ubicados y comparan nuestros documentos, porque debemos presentar documentos para demostrar que somos nosotros los que vamos a presentar el examen y no hay una suplantación. Hacen como todo ese cruce de información. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues nosotros, pues el alumno que va a presentar el examen escoge el día, la modalidad, el día y la hora, supongamos que sea modalidad online, y el día del examen pues debe estar media hora antes listo. ¿Y qué es lo que hace? Descarga un programa ejecutable. Un programa ejecutable que va a bloquear todos los otros programas que tiene el computador. Solamente vamos a tener acceso a ese aplicativo durante el tiempo del examen. Nuestro computador debe tener cámara, no puede ser tablet, no puede ser celular, muy buena conexión a internet, mínimo 10 megabits de descarga, de carga, y debe ser un espacio adecuado para presentar el examen. Hacen una verificación fotográfica. Entonces nos piden que tomemos fotos del sitio, que se le enviemos. Bueno, no puede haber espejos, no puede haber nada sobre el escritorio, absolutamente nada. De hecho, el celular, pues nos piden que lo apaguemos o que le mermemos el volumen y que lo pongamos en el suelo. Y ellos piden fotos de todo el sitio para garantizar de que no haya nadie por ahí ayudándonos, no haya cámaras, etc. Durante el examen, pues nos dan 15 minutos para familiarizarnos con el aplicativo y todo se debe realizar en el computador. No podemos utilizar papel, ni lápiz, ni calculadora. Para el examen PMP vamos a necesitar hacer unos cálculos básicos, pero este aplicativo pues tiene una calculadora de esta sencilla. No podemos comer, ni tomar líquidos, ni utilizar audífonos, ni hablar, ni modular palabras, ni tener celular ni otro dispositivo electrónico, ni nos podemos levantar del sitio. Son bastante estrictos con eso. ¿Qué es lo que sí permiten? Van a dar 2 descansos que son opcionales de 10 minutos cada uno durante el examen. Eso es lo que, digamos, las restricciones que vamos a tener allí con esta modalidad. Con la modalidad presencial en estos sitios, igual hay mucho control a la entrada, debemos firmar la entrada, llevar los documentos, permanentemente estamos siendo filmados también, y si queremos un receso, pues salimos, firmamos, hacemos el receso, no sé, para ir al baño, comer algún snack y volvemos y nos hacen nuevamente el proceso de registro. Eso sí, el examen sigue contando. En este caso, en los descansos el examen no sigue contando, son opcionales. Estos entonces las 2 modalidades para presentar el examen. Cuando llega el día del examen, entonces, miremos a ver cómo es el examen, que pues ahorita di como un adelanto. Hasta el 31 de diciembre del año pasado, el examen, pues basado en la versión sexta del PMBOK, pero era totalmente
predictivo, es decir, para proyectos que el alcance es claro y como tiene un alcance claro podemos hacer una planificación detallada por todo el ciclo del proyecto. Y las preguntas están agrupadas por estos dominios que correspondían a los 5 grupos de procesos y estos eran los porcentajes, las preguntas asociadas a estos dominios. Para prepararnos para la certificación hasta el 31 de diciembre del 2020, pues era suficiente el PMBOK, la versión 6. Se apoyan en otros estándares o nos apoyamos en otros estándares como WS, gestión de configuración, riesgos y otros white papers. ¿Qué significa esto? Que es que para certificarse como PMP no es suficiente conocer el PMBOK, sino hay muchas otras prácticas a nivel mundial en temas de proyectos que se incorporan como parte de, digamos, del acervo de conocimiento de gestión de proyectos. Entonces, solamente con conocer el PMBOK no es suficiente para certificarnos. A partir del 2 de enero, ya de este año, el examen deja de ser 100% predictivo y va a ser 50% de preguntas predictivas y 50% ya focalizado en preguntas ágiles e híbridas. Y los dominios corresponden a algo que se conoce como el triángulo del talento, o muy similar al triángulo del talento. Aquí el tema de gente, procesos y ambiente de negocio. Mire que esto va más allá de los estándares de lo que me preguntaban ahora, el estándar del PMBOK, porque hoy está la versión 6, va a cambiar para la versión 7, pero las preguntas van a siempre a girar sobre estos dominios. Gente, procesos y ambiente de negocio. Y cuando hablamos de gente, aquí hay un tema transversal que es liderazgo. Gina está alzando la mano, ¿sí, Gina? Álvaro, sí, tengo una pregunta. Cuando tú hablas de esos dominios y digamos, como se hacían el examen anteriormente, cuando estamos haciendo el curso preparatorio, ustedes desde Diplomata hacen una explicación de esos dominios, cómo eran anteriores y cómo son esos nuevos dominios en la nueva guía del PMBOK o cómo es el manejo ahí. O sea, me refiero porque me gustaría tener conocimiento también cuando se hacía esa evaluación 100% predictiva y pues ahora que se incluye pues el agilismo también y la parte híbrida que tú explicabas ahorita. De acuerdo, Gina, sí, pero nos focalizamos, digamos, no como estaba antes, sino como quedó ahora. Para esto existe un documento, se llama el Examination Content Online. Pues no lo tengo aquí abierto, me permite un segundito. Laura, deje de grabar un segundito, por favor, para yo. Nos preguntaba Gina sobre el cambio del examen. Para este cambio del examen viene sustentado en un documento que se conoce como el Examination Content Online, ¿sí? Que es el que determina cómo o qué competencias deben tener los directores de proyectos. Y entonces, aquí están estos dominios. Entonces, personas, proceso y entorno empresarial. Y en cada uno de ellos comienza a haber una explicación. Entonces, en personas, la tarea 1, o como parte de su rol, gestionar conflictos. Y dice de qué se trata. Tarea 2, liderar un equipo. Y dice de qué se trata. ¿Sí? Nosotros aquí, ¿qué es lo que hacemos? Estamos resaltando qué fue diferente con lo que versus lo que se tenía anteriormente. Lo estamos resaltando como con colores. Mire que acá aparece un concepto. Valorar el liderazgo de servicio. ¿Sí? Porque en el examen anterior no se veía. Y así comienza a ver, pues se detalla tarea a tarea por dominio. Mire, por ejemplo, esto. Tarea 5, asegurarse de que los miembros del equipo y los interesados reciban la capacitación adecuada. Medir los resultados de la capacitación. De eso no se hablaba anteriormente. Digamos, lo podemos hacer en nuestro día a día, pero no lo hablaba el estándar. Si saltamos aquí a procesos, este se focaliza mucho en lo que era el examen anteriormente, solo que va más allá, no solamente en procesos de proyectos predictivos, sino también ágiles. Y los híbridos es la combinación de ellos. Aquí, por ejemplo, voy a, mire, bueno, términos de artefactos de proyectos, establecer la estructura de gobernanza del proyecto y
Por último, el entorno empresarial. ¿Sí? Entonces, también, todo lo que esté en azul es lo que nosotros consideramos nuevo y que fue incorporado pues ya en este curso a partir de enero de este año. Entonces, esto es muy importante, ¿por qué? Porque las preguntas que hace el PMI para la certificación PMP están basadas en esto. Quiere estar o corroborar que nosotros como directores de proyectos tenemos supremamente claro estos dominios y nuestras responsabilidades en el proyecto a través de estos dominios. Entonces las preguntas van a estar focalizadas para corroborar eso. Entonces, ahí eso sí lo explicamos pues durante el curso. Ahora, pero es que para prepararnos para certificar a partir del 2 de enero, pues no solamente vamos a tener que conocer muy bien el PMBOK. Conocerlo muy bien no es haberlo leído todo, porque es que mientras leemos el PMBOK y la guía práctica de Ágil, estamos hablando de más de 1000 páginas. Se nos pueden ir fácilmente más de 6 meses solamente leyendo esos 2 documentos. Sobre todo el PMBOK es muy pesado. Es una guía muy buena de consulta, pero es muy pesada leerla. La guía práctica de Ágil sí es muy bien redactada y es muy fácil leerla. Pero entre los dos suman casi 1000 páginas. Entonces, para esta certificación, conocer muy bien ya, porque esto contiene esos enfoques y otros estándares del PMI y white papers. Y otra información, digamos, que es práctica común en los proyectos a nivel mundial. Resumiendo, el examen a partir de este año es más difícil que el año pasado, porque el año pasado estaba concentrados aquí y este año tiene mucha información, tiene mucho concepto, pero ¿cuál es la ventaja? Que ya certificarnos como PMP, pues nos va a dar un panorama mucho más amplio. Antes, la certificación PMP, de hecho, comenzó a perder cierta fuerza con el agilismo, porque estaban comparando mucho la certificación o asociando mucho, que el que era PMP era porque solamente sabía de proyectos predictivos. Ahora, el que es PMP es porque conoce todo tipo de abordajes de proyectos, porque uno como director de proyecto debe conocer cualquier tipo de abordaje. Si es un proyecto predictivo, cómo lo va a planificar y ejecutar, igual un proyecto ágil, si es un proyecto híbrido. Entonces, es mucho más rica ahora, digamos, los contenidos. La certificación sí es más exigente. A partir del 2 de enero está siendo más exigente también por la cantidad de conceptos, cantidad de contenido. Pero créanme que la decisión que tomó el PMI en incluir aquí temas de agilismo para la certificación PMP fue una decisión supremamente buena y ya con esto la certificación PMP vuelve a tomar ese liderazgo que comenzó a perder con el agilismo. Entonces, no sé si tiene alguna pregunta. Gina, ¿quedó clara la respuesta? Sí, Álvaro, muchas gracias. Perfecto, con gusto. Bueno, entonces, estos son los dominios. Vámonos ahora para el detalle. El examen es en inglés originalmente, pero cuando estamos escogiendo ya la modalidad en que lo vamos a presentar, o presencial o de caso oficina, él nos pregunta, bueno, ¿en qué idioma lo quiere presentar? ¿Qué idioma de apoyo? Entonces vamos a escoger, pues, recomendación, español. La traducción es supremamente buena. Hace unos años, 8 o 10 años, la traducción era muy mala, pero ya es muy buena. Ya el idioma no es una barrera, no es una barrera. Este es un examen técnico en gestión de proyectos, no es un examen técnico en inglés. Entonces, si tienen alguna dificultad con el inglés, no hay ningún problema, no necesitan aprender inglés. Sin embargo, nosotros en los cursos sí utilizamos algunos términos tanto en español como en inglés, digamos, basados en el glosario, porque de hecho muchas empresas utilizan términos en inglés para algunos artefactos, algunos procesos. Entonces nosotros, por ejemplo, la EDT, estructura de glosa de trabajo, pues decimos, este es el EDT, pero en inglés se conoce también como WS, Word Breakdown Structure, porque es que así muchas empresas también lo utilizan en su día a día. Entonces, siempre hay como hay un mapeo para siempre con los términos tanto en español como en inglés. Ahora, ¿cómo es el examen? Desde la casa. Antes
el examen era de 2 horas hasta el 31 de diciembre, 2 horas con 200 preguntas. Esas 200 preguntas contenían 25 preguntas experimentales. ¿Por qué 25 preguntas experimentales? Porque todos los exámenes son diferentes. Las personas que presentaron el examen PMP hoy se enfrentaron con una serie de preguntas totalmente diferentes con las que se van a encontrar las personas que lo presenten mañana. El PMI tiene una base de datos gigantesca de preguntas y permanentemente está creando más. Entonces, ¿qué es lo que hace? En cada examen lanza unas preguntas experimentales para mirar cómo las estamos entendiendo, respondiendo. ¿Cuál es el problema? Que uno no sabe cuáles son experimentales y le puede dedicar mucho tiempo a ellas sabiendo que no valen para el examen. Entonces, hasta el 31 de diciembre, 200 preguntas, 25 experimentales, significa que valían 175 preguntas de estas 200. A partir del 2 de enero, son 230 minutos, son 180 preguntas, dentro de las cuales hay 5 experimentales, disminuyeron las experimentales, pero el total de preguntas siguen siendo las mismas, preguntas válidas, 175. ¿Eso qué significa? Antes del 31 de diciembre, nos tomaba en promedio 72 segundos para responder cada pregunta y ahorita tenemos un poquitico más, 77 segundos para cada una. ¿Cuál es el problema? Que hay preguntas que una sola nos puede tomar 8 minutos, una sola. ¿Sí? Entonces, ahí es donde necesitamos comenzar a desarrollar esa técnica de identificar el tipo de pregunta, esa rapidez, identificar las preguntas capciosas. También hay preguntas que las podemos responder en 5 segundos. Entonces, ahí es donde debemos comenzar a desarrollar esa técnica. Porque para ganar estos exámenes de certificación PMP, va más allá de la experiencia y del conocimiento que tengamos en proyectos. También tenemos que desarrollar esa habilidad de rapidez para poder identificar las preguntas y responderlas de manera adecuada, que es parte de estos cursos preparatorios. ¿Cómo? Entonces, anteriormente, en modalidad online había un descanso de 10 minutos, usualmente después de la pregunta 89, y las preguntas como eran un enunciado y 4 alternativas de respuesta para escoger una. Ahora, a partir del 2 de enero, ¿cómo es? Hay 2 descansos de 10 minutos cada uno, que también son opcionales. Si no los queremos tomar, no los tomamos. Y las preguntas, pues no solamente van a ser como las tradicionales, sino que también van a aparecer estas que son de fill in the blank, pues rellenar una pregunta, o para hacer con respuestas múltiples, otras que son de arrastrar y soltar. Es decir, vienen otras modalidades de preguntas. Finalmente, pues uno si está preparado puede responder dependiendo del formato de la pregunta. Pero esto es, digamos, el cambio que tuvo a partir del 2 de enero. Resumiendo, 180 preguntas, de las cuales 175 son válidas, 5 experimentales. Me han preguntado, bueno, ¿y de estas 175 con cuánto se pasa el examen? La verdad, eso es una caja negra, porque es que el resultado lo da el PMI en términos cualitativos. Le voy a mostrar aquí un resultado de un alumno que nos autorizó a mostrar su resultado, y es el siguiente. Miren, este alumno presentó el examen y ¿qué es lo que le dice? O pasó o no pasó. Y lo que nos dice es, él, por ejemplo, tuvo un resultado por encima del objetivo, muy por encima, le fue muy bien. Esto es lo que entrega. Y por acá, este fue un examen antes del cambio, y dice por grupo, por dominio, cómo le fue. Iniciación, planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre. ¿Cómo le fue en cada uno de ellos? No da más información. Y nos dice, ¿pasamos o no pasamos? Al interior, por supuesto, pues hay números, pero ellos no lo revelan, es una caja negra. Y de hecho, como les mencionaba ahora, es que una pregunta que el PMI sabe que nos vamos a demorar 6, 8 minutos, pues le da a dar más peso ponderado que una pregunta que sabe que la podemos responder entre 5 y 10 segundos. Sí, entonces, él al interior tiene como ese juego de información, esos ponderados. ¿Qué se especula?
que con un 70% aproximadamente se pase el examen. Por eso nosotros ya a nivel de curso recomendamos que el alumno llegue a un 85% en preguntas simuladas para tener ese margen allí de maniobra, para manejar allí como ese colchón. Bueno, y ya en un centro de examinación Person View directamente el tiempo son 240 minutos, es decir, las 4 horas, y son 180 preguntas, 5 experimentales y son 175 las que se evalúan. Esto entonces, lo que tiene que ver con la certificación PMP. ¿Cómo son las preguntas? Les voy a mostrar aquí ejemplos de 3 o 4 preguntas. Esta es una. Mire, tienen su enunciado, 4 alternativas de respuesta. Voy a pasar rápido por acá porque en realidad es más para que conozcan como la estructura. Para responder este tipo de preguntas debemos conocer muy bien qué se hace o qué no se hace en el proceso o en los procesos que nos están allí mencionando. Esta es otra. Nos dan un cuadro y qué es lo que nos piden, cuál es la holgura de la actividad B. Estas son ese tipo de preguntas que son largas pues, para encontrar la respuesta. Hay veces que ni siquiera nos dan el cuadro, sino que nos dan un enunciado para a través del enunciado nosotros construir el cuadro. Y a partir de ese cuadro, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Crear las actividades, crear la relación entre las actividades, la duración de las actividades, hacer cálculos hacia adelante, hacer cálculos hacia atrás y encontrar las holguras. Ve las rutas críticas. En esta, por ejemplo, esta pregunta fácilmente uno se puede tomar, no sé, unos 3 minutos para responderla. Este es otro. Esto tiene que ver con agilismo. Agilismo y lo está mezclando con etapas de formación de un equipo. Y en este caso, pues es la respuesta correcta. Esta es otra. Nos habla de unos términos, BAC, CPI. Entonces, sí, seguramente mucho de lo que se ven en estos cursos, ustedes ya lo saben, lo conocen, lo viven en sus proyectos. Pero hay muchos temas que tal vez no. Por ejemplo, en muchas empresas no trabajan mucho el tema de riesgos, entonces va a ser nuevo para ustedes. O la gestión del valor ganado. Esto tiene que ver con la gestión de valor ganado, que lo que hace es combinar alcance, cronograma y costo en una única gráfica. A partir de allí se pueden hacer pronósticos y salen una serie de índices. Entonces, esto es lo que se ve en el curso. Muchos términos, pues hay que homologarlos simplemente, acuñarlos. Puede que los llamemos de otra manera y lo que hacemos es acuñarlos a como lo llama el estándar, pero muchos otros de los temas, pues va a ser totalmente nuevo para, digamos, comparado con lo que están aplicando diariamente en los proyectos. Bueno, para la certificación CAPM, esta es son 150 preguntas, 15 son experimentales y las agrupaciones de las preguntas vienen por estos dominios. Me devuelvo acá. Ahora, ¿qué pasa? Presentamos el examen y nos certificamos. Una vez que nos certificamos, debemos sostener la certificación. La persona que se certifica como PMP, esa certificación tiene una validez de 3 años. Y el PMI, ¿qué es lo que dice? Bueno, demuéstreme en esos 3 años que sigue activo en la profesión. Y para eso asigna o tiene una unidad que se conoce como PDU, Unidades de Desarrollo Profesional, Professional Development Units. Un PDU equivale a 1 hora. ¿Qué significa ello? Que si nos certificamos PMP, debemos demostrar al PMI que en 3 años estuvimos al menos 60 horas activos en la profesión. ¿Y cómo lo demostramos? Aquí nos dan entonces las categorías como lo demostramos. Recordemos que tenemos una cuenta ante el PMI, pues cuando la creamos ya, esa cuenta, pues la seguimos alimentando. Entonces, estos PDUs, ¿cómo los podemos ganar? Haciendo voluntariado. Por este lado, esta categoría que es Giving Back, es como retornándole a la sociedad lo que hemos recibido a través, en este caso, de voluntariado. Pero voluntariado es con el PMI, no con cualquier, digamos, otra organización, sino voluntariado con el PMI. O creando conocimiento, o una metodología, algún proceso específico que lo podamos divulgar. O trabajando como profesional en un proyecto o capacitando. ¿Qué es lo cierto?
lo máximo que podemos reportar por aquí son 25 PDUs en un año. ¿Qué significa? Que el resto lo debemos hacer a través de capacitaciones. Y estas capacitaciones deben ser de acuerdo con lo que les mencioné ahora, el triángulo del talento, que se compone de componentes técnicos, de liderazgo y de estrategia de negocio. Entonces, en este caso, nos dan unos mínimos. Aquí mínimo es 35 en formación. De hecho, la mayoría de personas pues cumplen estos PDUs es a través de formación porque no tienen pues como el tiempo de dedicarlo a un voluntariado o reportar pues que en otras categorías. Al cabo de los 3 años, si no hemos cumplido con estos 60 PDUs, perdemos la certificación. Si le hemos cumplido, entonces renovamos la certificación. Si somos miembros, pagamos $60. Si no somos miembros, $150. Hay personas que son miembros del PMI al principio para presentar el examen, dejan ahí veces de ser miembros y ya para renovarlo vuelvan a ser miembros. Ya son decisiones pues, que cada persona va tomando. Nuestra recomendación es que siempre sean miembros del PMI porque finalmente esta es una decisión que tomamos como profesionales de estar muy activos en la profesión, haciendo networking, y este tema de proyectos cada vez está evolucionando más, se está moviendo mucho. Ahora cada vez entonces vienen cosas más nuevas y estar allá actualizados es parte de, pues, de nuestra supervivencia y también de nuestro aporte que le hacemos a nuestra organización y a nuestra profesión. Esto es para la certificación PMP. Para la certificación CAPM, aplica la misma validez, pero deben cumplir 15 PDUs y también pues tiene las mismas categorías. Giving Back, máximo 6 PDUs por este lado y por el triángulo del talento, entonces formación y te dan también unos mínimos. Y para la renovación va a ser la misma dinámica. Entonces, hasta aquí, digamos, lo que tiene que ver con los componentes como técnicos para aclarar pues como todos los pasos, los requisitos, cómo es el examen, etc. Quiero validar si hay alguna pregunta hasta aquí. Es más, la voy a hacer utilizando lo Sí, siguiente. Álvaro, una consulta. ¿Sí? Supongamos, esos PDU, esas capacitaciones, tengo que montarlas después que esté certificado en PMI para que me validen la certificación y me la renueven. Sí, así es. Así es. Usted se certifica y usted lo va montando, asiste. En realidad no es complicado porque ahora hay mucha oferta de capacitaciones. De hecho, pueden ser, pues no tienen que ser pagas, son que de esas que dan los capítulos o en su misma organización dan capacitaciones. Usted las va reportando, tenga evidencia, por si en algún momento el PMI le puede pedir, bueno, demuéstreme que sí tuvo capacitación, por ejemplo, en estrategia corporativa, tener ahí la evidencia, pero usted va reportando, vea, el día tal tuve una capacitación de 8 horas en tema específico de estrategia, debe ser en esos temas, o liderazgo, o temas técnicos de proyectos, o temas de estrategia de negocio. Y usted va sumando y va sumando. Sí, en realidad no es complicado, estamos hablando en promedio 20 horas al mes. Sí, hay personas que se dejan coger el tiempo y son los últimos 6 meses bregando a ver cómo completan los PDUs. Entonces, pues la idea no es llegar a ese extremo, sino poco a poco, mire que es parte de la dinámica de uno estar irse actualizando, hasta que finalmente llegan los 3 años y tenemos allí o eso o tenemos más. Estamos hablando de, no sé, 1 hora, 2 horas, 2 horas en promedio mensuales de estarnos capacitando en algún tema específico. Bueno, no sé qué otras inquietudes tengan. Álvaro, perdón, tengo Sí, una pregunta adicional. Digamos que sí, estoy Juan. de acuerdo en lo que mencionas. Digamos que ya uno estar de lleno en la parte de PMI de proyectos es como una decisión hacia adelante, ¿cierto? Es como, por decirlo así, como una filosofía profesional que uno toma en este Sí, campo. Sin embargo, pues de pronto la pregunta va a ser un poco subjetiva. Sin embargo, he escuchado mucho y he leído mucho en redes ahora, sobre todo después del tema de la pandemia y unos cambios que hizo el PMI, en donde por lo menos
el tema del programa de centros, no recuerdo las siglas, RP creo que eran, los que eran centros certificados para... ATP, sí. Correcto, Sí. ATP es ahora, antes era REP, no estoy seguro, no me acuerdo bien. Era REP, sí. Sí. Correcto. Entiendo que este nuevo cambio a centros ATP se ha vuelto bastante costoso de mantener incluso para los mismos centros que antes eran REP, y dentro de la comunidad, como tú bien lo dices, pues se escucha mucho y hace mucho eco cuando la gente opina alrededor del PMI. Y muchas personas están empezando a criticar esa parte es una entidad sin ánimo de lucro, un tema de voluntariado, en donde se están empezando a ver como cambios al interior del PMI, que las personas dicen como que, venga, está cambiando la esencia, está cambiando como todo ese enfoque hacia el PMI. Obviamente es algo que tiene ya mucha fuerza a nivel mundial, a nivel internacional y mucho peso, pero ya se empieza a tornar un poco de ese ruido hacia, digamos, gente que dice ya pertenecía a la comunidad, creía y predicaba PMI en todo momento, y dice no, prefiero empezar a mirar otras certificaciones, prefiero empezar a mirar otras opciones para tener un panorama más amplio. Entonces, la pregunta, pues, con todo el contexto que acabo de dar es, ustedes con la experiencia que tienen y la experiencia tuya como formador, como profesional del PMI, ¿ves esto como un posible riesgo? Porque definitivamente es una inversión que uno empieza a hacer de aquí en adelante, de mantener la certificación, pagar la membresía y todo esto. ¿Ves esto como un posible riesgo o al interior del PMI es algo que están recibiendo y teniendo en cuenta, y hay algo como planes de acción para que esto no se torne en una guerra no, como el PMI está cambiando su filosofía, vamos a empezar a migrar a metodologías que eran como el PMI en su inicio, de voluntariado, sin ánimos de lucro? Obviamente pues todo tiene que de alguna manera costearse para tener bases de datos y todos estos procesos que no son gratuitos. Pero quisiera escuchar de pronto tu opinión al respecto, Álvaro. Qué pena que me extendí un poquito en la pregunta. No, Juan, está bien, está bien. Sí, ahí digamos que es complicado la respuesta. La pregunta sí es muy clara, el contexto es muy claro, pero es muy complicada la respuesta. ¿Por qué? Porque, digamos, son como muchos aristas que hay que mirar. Lo que usted menciona, evidentemente es cierto. Sí, el PMI se ha vuelto muy comercial, muy comercial. Entonces, quienes estaban más por el tema filosófico, pues han entrado han tenido como cierta decepción. Y eso pasa con toda organización. Mire, toda organización a nivel mundial. La iglesia pasa, movimientos políticos. En este tema de proyectos, digamos, no se escapan estas organizaciones. Está pasando con el PMI, pero también con el agilismo sucedió lo mismo. Cuando vino el manifiesto ágil, ¿cuál fue la primera organización que surgió allí? Sí, ¿cómo es? Scrum Alliance, sí. Sí, señor. Y luego, entre ellos hubo como una diferencia de opiniones entre los miembros que venían de crear el manifiesto ágil, y luego que dijeron, no, esto se volvió muy comercial, vamos a crear otra organización que no sea tan comercial, sino que esté alineado con la filosofía de los valores y principios ágiles. Crearon Scrum.org y se convirtió en lo mismo, porque es que las organizaciones están compuestas por personas, y quienes están en una cabeza pues van rotando y llegan otros con otras visiones. Entonces, eso va a pasar con cualquiera de estas organizaciones. Sí, entonces el PMI no se ha escapado de eso, no se ha escapado de eso. ¿Qué es lo que uno tiene que mirar? Si la inversión que uno hace, digamos, en estas certificaciones, sí se va a sostener en el tiempo. Yo pienso que sí, porque certificaciones en este momento a nivel mundial que pesen, está la Prince2, que se ve por los lados de Europa, pues, y la mancomunidad de naciones, y certificaciones del PMI. Y las certificaciones del PMI en este lado del mundo, en este lado del mundo occidental, desde Canadá a Argentina, es la que se demanda. No conozco casi nadie que sea certificado Prince2. Sí hay certificaciones, ofrecen, pero de hecho nosotros le hemos ofrecido. Es que nosotros no estamos, digamos, casados con el PMI. Nosotros
ofrecemos Scrum y estamos con otras organizaciones. Uno que lo que debe como mirar a nivel profesional es conocer de todo un poquitico y cómo lo aplico a los proyectos y mirar cuál de las certificaciones son las que me pueden dar, digamos, una ventaja en el mercado. Y en este momento la certificación PMP sigue siendo fuerte. En este momento es la más fuerte en temas de proyectos. De hecho, con esto que le mencioné ahora, él pues va a coger más fuerza porque va a abarcar todo lo que tiene que ver con proyectos predictivos, ágiles e híbridos. Va a coger más fuerza. Y el PMI viene con una apuesta muy fuerte que se conoce como disciplina Agile, que de hecho la compró. Es un marco de trabajo, la compró. Y esta disciplina Agile, ¿qué es lo que pretende? Coger todos los marcos ágiles y servir como sombrilla. Entonces, yo veo que el PMI va a coger cada vez más fuerza. Pueden haber detractores y cada vez más fuerza. De hecho, nosotros antes éramos rep. ¿Y por qué dejamos de ser rep? Porque es que los mismos capítulos se convirtieron en competencias de nosotros. Y usted lo acaba de mencionar, un capítulo funciona a punta de voluntariado. Entonces no había, pues, el PMI no nos estaba como protegiendo a los que estábamos pagando. Y estábamos pagando en ese entonces como $3.500 al año. Ya con la figura ATP, que es proveedor de entrenamiento autorizado, quedó mucho más costoso. Quedó alrededor, si lo pasamos a pesos colombianos, vamos a dólares, creo que a $6.000, $6.500, que es supremamente costoso. Pero escalamos la pregunta al PMI y ¿qué dijo? No, para impartir estos cursos, pues no tienen que ser ATPs, ¿sí? No es porque, digamos, ellos no pueden distinguir como ese mercado. Lo que sí van a hacer es a hacer encuestas y mirar, bueno, de estas personas que hacen los cursos en ATPs, que son autorizados por ellos, versus las personas que hacen cursos en instituciones no ATP, ¿cuál es el resultado final? ¿Sí? Y luego, no sé, en un tiempo, en un año, 2 años, pues van a poder decir, vea, este es el resultado final y eso le puede servir para comercializar, digamos, su estrategia de ATPs. Entonces, es un tema ahí, como le digo, muy de mucha tela que cortar. Ahí nos pudiéramos quedar un buen rato, pero uno a nivel profesional es, ¿cuál es la que en este momento está posicionada? Y hoy es una realidad. Las certificaciones del PMI hoy están muy posicionadas a pesar de, digamos todas las percepciones que uno tenga o las situaciones que se están viviendo internamente. Sí, están algo desorganizados, es verdad, han tenido problemas con los sistemas. Uno esperaría que eso lo mejore, porque ellos sí están recibiendo mucha plata. ¿Sí? Entonces, bueno, voy a pasar ya al último punto. El último punto me va a tomar más o menos 5 minutos y ya es los últimos 5 minutos comerciales, porque ustedes están acá para aprender pues, de todo esto, pero también pueden estar interesados, bueno, en certificarse. Entonces les voy a hablar de los diferenciales que tenemos nosotros como diplomata. El diplomata ofrece estos cursos preparatorios para la certificación en modalidad virtual en tiempo real, 44 horas. Tenemos entonces una metodología en la cual la mitad del curso nos focalizamos en proyectos predictivos y luego en proyectos ágiles e híbridos. Trabajamos la modalidad de proyectos simulados para que los alumnos incorporen, digamos, estos conceptos ya como en el día a día, cuando no han vivido ese tipo de procesos. Utilizamos juego de roles. Nuestros instructores, para que alguien sea instructor de diplomata, mínimo, debe tener 20 años de experiencia en proyectos, pues en este caso proyectos, programas, portafolios, más de 10 años de experiencia en docencia y certificados como PMP y como Scrum Master, es decir, que conozcan todos esos mundos. Todavía no podemos exigir que sean PMI, ACP, es decir, certificados en el agilismo del PMI, porque, digamos, tampoco hay muchos en Colombia, pero vamos hacia allá. Otro diferencial, y es que si ustedes no pasan el examen, nosotros le pagamos el valor del segundo examen, representándole un ahorro de ¿cuánto? De $275. ¿Cuáles son los requisitos? Que cuando presenten el examen, ustedes sean miembros del PMI, de hecho, pues le va a salir el examen más barato, y si por alguna razón los pierden, pues nosotros pagamos
275 y no 375. Lo otro es que termine el curso y ustedes pueden y presenten el examen durante ese lapso de 4 meses. Tienen hasta 4 meses después de que termine el curso para presentar el examen. Y lo otro es que en nuestros simuladores lleguen a resultados superiores al 85%, resultados consistentes, es decir, una seguidilla de exámenes simulados que supere el 85%. ¿Por qué debe ser seguidilla? Porque hay personas que llegan al 85% acá y en el otro examen al 60%, ¿sí? Entonces es normal que se dé como esa fluctuación, pero va a llegar un momento donde no van a bajar. ¿Por qué? Porque ya tienen, digamos, ya cogieron la dinámica de cómo funcionan estos exámenes y están bien preparados. Lo otro, les entregamos un libro de estudio para preparar el examen que contiene esos abordajes predictivos ágiles. Esto es en formato digital. Tienen acceso a un super software simulador de exámenes simulados con más de 3.000 preguntas de los temas que se vieron en el curso. Tienen un acompañamiento personalizado a demanda, es decir, termina el curso y durante el curso le damos ese acompañamiento, pero ustedes van a continuar estudiando por su cuenta. Nadie termina un curso de estos y está listo para presentar el examen ni al otro día ni a la semana y casi nunca al mes. Por lo general, las personas, nuestros alumnos se han tardado entre 2 y 3 meses estudiando para llegar a ese punto óptimo para presentar el examen. ¿Cuál es ese ritmo de estudio que deberían tener? Pues más o menos la mayoría de nuestros alumnos pues están trabajando, entonces más o menos eso es 1 hora de estudio al día. Este es un tema de impulso. No sé si entre ustedes haya personas pues que ya tengan esa experiencia, pues creo que ahorita sí alguien nos mencionó que presentó el examen y lo perdió, pero este es un tema de impulso, uno no puede parar. Comienza y no puede parar porque pierde el ritmo. Este es un tema de ritmo. Entonces, parar, pues sí, uno puede parar 1 semana, 10 días, pero luego continuar, pero no puede decir que para 1 mes, 2 meses, porque casi que le toca comenzar desde cero, porque va más allá del conocimiento, es coger velocidad y poder conocer o definir estrategias para afrontar las preguntas. Entonces, ustedes van a presentar exámenes simulados. Los exámenes simulados vienen las respuestas autocontenidas, pero ustedes muchas veces van a decir, no estoy de acuerdo con esa respuesta o no me queda muy clara, y entonces nos escriben, nosotros les respondemos, digamos, muchas veces solamente con un correo es suficiente, pero muchas veces identificamos que es que hay falencias ya de fondo que nos va a tocar trabajar, y lo que hacemos es coordinar una reunión en un día específico, una hora específica, pues que se acomode a ustedes, y tenemos una sesión virtual por los temas que pues, que en ese momento haya que reforzar. Esto se hace de manera personalizada, hay grupos que forman subgrupos de estudio, también lo podemos hacer por subgrupos de estudio, y esto es hasta 4 meses después de terminar el curso. Esto, lo que es la garantía y lo que es el acompañamiento personalizado, es un sello pues, que tenemos aquí en Diplomata, porque no es dictar un curso lo dicta cualquiera. Ese acompañamiento, allí es donde, digamos, se nos va nuestro tiempo. Un curso que 44 horas, pero hemos tenido alumnos que 3, 4 veces a la semana requieren acompañamiento hasta que llega al punto óptimo. Y lo otro es que nosotros llevamos bastantes años en el mercado, y estoy hablando de Colombia, aquí tenemos pues personas de otros países, pero de esas 6.000 y pico de personas certificadas en Colombia como PMP, aproximadamente el 15% de esas personas han sido alumnos de Diplomata. De hecho, la mayoría de nuestros alumnos llegan recomendados por otros. Nosotros solamente llevamos 1 año utilizando estrategias de redes sociales, pues porque ya es una realidad. Y ya con esta modalidad virtual en tiempo real, pues digamos, entramos allí, pero casi la mayoría de nuestros alumnos era a través de voz a voz. Otros beneficios adicionales, pues le damos asesoría en el diligenciamiento del formulario de cualificación. Para los que lo requieren, le damos una plantilla para que desarrollen un plan de estudio individual, este acompañamiento permanente. Todo nuestro material de estudio está en español, incluidos los exámenes simulados. Por los que le dije ahora, esto es un examen
técnico en proyecto, no técnico en inglés, por lo tanto el inglés aquí como barrera queda abolida. Lo otro es que el componente predictivo del curso lo trabajamos por grupo de proceso, que es la manera lógica en que funcionan los proyectos predictivos. No damos, por ejemplo, una clase de calidad en proyectos, no, que sería horizontal, no. Tenemos aquí un proyecto simulado, pues tenemos varios, ustedes van a trabajar por equipos. Cada equipo tiene un proyecto simulado y en algunos puntos, en algunos procesos realizamos actividades, no en todas, porque sería un curso demasiado largo, pero sí en unos puntos claves se realizan actividades y se desarrolla el curso de esta manera. ¿Esto qué garantiza? Que al terminar el componente de proyectos predictivos, esta lógica de procesos que hay detrás quede muy bien asimilada y les va a servir entonces mucho para su día a día de proyectos, para que lo incorporen en sus empresas, pero también para el examen de certificación. Bueno, y utilizamos ya herramientas colaborativas, Miro, Zoom, Mural, y creamos los grupos de estudio de WhatsApp con cada grupo de estudio, pues para tratar temas propios del curso. Esto es entonces lo que tiene que ver con esta charla que queríamos dar. Ya información de cuándo es el próximo curso, lo tenemos en nuestra página. El próximo curso es de nuestra página. Va a comenzar el próximo 20 de abril y termina el 25 de mayo. Las clases son martes y jueves de 6 a 10 de la noche y tiene un costo de 1.000.000 de pesos en Colombia. Con el IVA es 1.190.000. El IVA es del 19%. Entonces, no sé si tienen una inquietud adicional. Quiero, antes de despedirme, bueno, ya les hice la primera pregunta, le voy a hacer una pregunta para no. La pregunta es la siguiente. Si desea que le contactemos durante esta semana o después de Semana Santa para aclarar inquietudes que tengan, porque muchos de ustedes pueden tener inquietudes, bueno, no sé si cumplo experiencia o no, entonces nos sentamos, hacemos la llamada o así por internet y miramos su caso específico. Y lo otro, pues ya si quieren, ya está todo muy claro, entonces si están interesados en comenzar los cursos. Bueno, aquí dice próximamente en Bogotá, Medellín y Barranquilla, y me quedó desactualizado, porque en realidad es modalidad virtual en tiempo real. Fue una pregunta que se nos quedó allí del año pasado y no la había identificado. Entonces las personas que nos digan que sí, pues ya sabemos que están interesadas y que ya durante esta semana o después de Semana Santa los estamos ya contactando para aclarar inquietudes o para ya formalizar ya la inscripción al curso. Una pregunta, buenas noches. Buenas noches. De enero para acá, ahorita ya para el mes de marzo, debido al cambio de la complejidad del examen de PMP, sí se está presentando ese mismo porcentaje de efectividad en los resultados del examen, o por ser más difícil, hay gente que ha perdido más el examen. José, le digo la verdad, nadie en este momento ha presentado el examen de nuestros alumnos. ¿Por qué? Por lo siguiente. Nosotros, muchos alumnos, pues digamos, se prepararon el año pasado y no alcanzaron a certificarse. Entonces, ¿qué ha pasado con esos alumnos? Nos pidieron un curso de refuerzo que consiste en repasar pues rápidamente lo de proyectos predictivos y complementarlo con proyectos ágiles. Entonces, ese curso de refuerzo solamente lo vamos a ofrecer ahorita después de Semana Santa. Son 16 horas de refuerzo, pero para estos alumnos pues que ya venían con una dinámica. ¿En qué hemos estado todo este tiempo? Pero estos cambios nos ha demandado demasiado tiempo, demasiados recursos. Hemos estado construyendo contenidos y sobre todo identificando estas preguntas ya para proyectos ágiles e híbridos, porque la de los proyectos predictivos ya las teníamos. Entonces, hemos estado en todo eso. Ahorita, después de Semana Santa, se dicta ese curso y esperamos a que esa primera, digamos, las
estos alumnos presenten el examen ya por los lados de mayo o de junio. Entonces, todavía no tenemos ningún alumno nuestro pues, que se haya certificado ya bajo este nuevo esquema. Sobre todo que digamos, las personas que tienen mucha cautela, son muy cautos cuando hay estos cambios tan drásticos. En realidad el cambio sí fue muy drástico y por eso hemos estado allí haciendo los ajustes y con calma. De hecho, el curso de refuerzo iba a ser para febrero, pero le hablamos con ellos y le dijimos no podemos ser irresponsables con ese tema porque no tenemos todavía claridad de muchas situaciones, de los muchos tipos de preguntas y solamente después de Semana Santa vamos a estar listos. Ya estamos listos y por eso esa respuesta pues la tendremos por allá en mayo, junio. La verdad es que siempre esto es digamos, son apuestas y ¿qué es lo que hacemos? Hacemos nuestro mejor esfuerzo y vamos ajustando en la medida que vamos avanzando. Vamos avanzando y lo cierto es que tenemos un equipo que ha venido trabajando en el tema y que ya tiene bastante experiencia en este tema y que está haciendo el mejor trabajo. Y el mejor trabajo aquí es en contenidos, en preguntas simuladas y en acompañamientos. Eso es, digamos, el trabajo. Y esos simulados cuando las personas lleguen a esos puntos óptimos, es donde decimos, bueno, ya hay una altísima probabilidad de que se certifique. Y por eso es que también le damos esa tranquilidad. Bueno, y es que si ustedes llegan a esos niveles y presentan el examen después de que termine el curso durante esos 4 meses en cualquier momento, si lo pierden, le pagamos el segundo examen. Sí, esa es la tranquilidad que les damos también. Digamos que ahí también estamos corriendo ese riesgo porque esto es de lado y lado. Nos interesa es que se certifiquen porque pues el alumno certificado es un alumno que nos va a recomendar, que es lo que nos interesa, sostenernos en el tiempo. Bueno, entonces, no sé si tienen alguna inquietud adicional ya para dar por terminado esta charla. Álvaro, yo tengo una inquietud adicional, pero me gustaría, o sea, yo me inscribí, tengo ya acceso para hacer el examen. Obviamente no, yo fui miembro del PMI como hace unos 4 años, pero me tocaría renovarlo. Sí. ¿Sí? Yo aspiraría, obviamente voy a hacer la preparación que ustedes, aspiraría a presentar el examen entre junio y julio. Obviamente, Es apretado, Winston, es apretado, pero va a depender de su experiencia. Mire, lo que le mencionaba. Por lo general, los alumnos terminan el curso y se demoran en promedio 2 o 3 meses más, pero va a depender de la disponibilidad que tengan de tiempo. Decía pues que en promedio es que estudien 1 hora al día, hora y media, y los fines de semana 3 o 4 horas. Con ese ritmo, en 2 o 3 meses llegan al punto óptimo. Pero hemos tenido alumnos que se han certificado al mes. Sí. bueno, lo que pasa es que, decir, sí. Álvaro, bueno, yo tengo la 6ª edición, la he leído, tengo Sí. la guía Agile, tengo el libro de Rita. Digamos que o sea, no vengo leyendo ahora, sino que vengo preparándome. Sí. Sí. Obviamente tengo algunos vacíos, como todo, pero obviamente que sí, yo aspiro más o menos, sí, junio, julio, presentarlo. Sí, por los lados de julio. De hecho, pues dependiendo de cómo venga preparado, entre más, digamos, literatura tenga, más experiencia, pues digamos, se acorta el proceso se acorta el tiempo, llega más rápido al punto óptimo para presentarlo. Yo pienso, Winston, ¿qué es eso? Digamos, cada caso es particular. Ya, pues es concentrarse a estudiar. Nosotros le damos los principales elementos, pero aquí ponemos una parte, el alumno pone otra, ¿cuál? Disponibilidad para estudiar. Esto lo único que requiere es disciplina. Y del hecho de que ustedes estén aquí, que sean profesionales, es porque pues, tienen disciplina. Entonces es dedicar un tiempo para continuar con esa disciplina y ya certificarse. Sí, es un tema pues y recibir pues como esos insumos, ese acompañamiento. Entonces pienso que es eso, es eso. De todas maneras, Winston, le propongo lo siguiente, si tiene así ya inquietudes así puntuales, todo eso podemos hablar mañana para mirar algún caso específico o cualquiera de ustedes. Si tiene ya una pregunta ya muy puntual, ya lo miramos con mucho gusto mañana. ¿Les parece? Sí, claro que sí. Estoy de acuerdo. Bueno,
Bueno, perfecto. Entonces, les agradecemos mucho su asistencia. Queremos pues esperamos que haya sido de mucha utilidad esta charla. Vamos a hacer una última, la evaluación del webinar, ya para despedirnos, si consideran de utilidad esta información que les suministramos y si lo recomendarían a otra persona. Esto nos sirve para pues, nuestro proceso de mejoramiento continuo. Esperamos entonces que esta información sí les haya sido de utilidad y que tengan los suficientes insumos para tomar la decisión y que cuando tomen la decisión, pues sea la mejor decisión. Esperemos que sea con nosotros, ¿sí? Ese es el objetivo que buscamos. Entonces, les deseamos una feliz noche y vernos prontamente.